Leer las memorias de una nación es comprender que somos las palabras que nos cuentan. Somos libertad cada vez que reescribimos nuestro destino. Somos unidad al sumergirnos en la heterogeneidad de la lectura humana. Somos revolucionarios con cada palabra que abre caminos. Somos paz, cultura, emprendimiento, tradición, historia, fuerza, nación. Las palabras tienen sentido. Toma la palabra. 17ª versión de la Fiesta del Libro de Cúcuta. Bicentenario, memorias para leer y escribir la historia. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora, a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por esa retroalimentación que ustedes constantemente tienen con nosotros en nuestras redes sociales. Esta fiesta del libro en su 17ª versión ha sido posible por los patrocinadores y por supuesto por cada uno de ustedes que asisten y que pueden conectarse con nosotros en todas las actividades que nosotros hemos tenido para ustedes durante esta 17ª versión de la Fiesta del Libro de Cúcuta. Tenemos más de 250 actividades y hoy, el 5º día de nuestra Fiesta del Libro de Cúcuta, la seguimos viviendo como si fuera el primero. Y hoy empezamos nuestra tarde con una actividad muy interesante, con la presentación de un libro. Y con nosotros está nuestro invitado especial, Fernando Chele. Él es poeta, narrador, ensayista, corrector de estilo y crítico literario uruguayo radicado aquí en nuestra Colombia hermosa desde 2011. El libro que hoy nos va a presentar se titula El cuento latinoamericano en el siglo XX. Así que, Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos a la 17ª versión de la Fiesta del Libro de Cúcuta. Muy buenas tardes, Ángeli, un gusto saludarte a ti, un gusto saludar a todos los televidentes. Para mí es un gusto, es un enorme placer poder estar nuevamente en la Fiesta del Libro de Cúcuta, como lo he estado años sucesivos, como estuve ayer también haciendo la presentación para la Academia de Historia de Norte de Santander, de una charla titulada Las otras realidades de la ficción, sobre las distopías, las utopías y las ucronías en la literatura. Hoy traigo una charla un tanto diferente. Voy a hablar sobre el cuento latinoamericano en el siglo XX, porque esta es una presentación de un libro, pero más allá de presentar el libro como tal, de decir qué editorial la publicó, dónde lo pueden conseguir o algo, a mí lo que me interesa es hablar
del contenido del libro, de hacer una presentación del contenido del libro. Y para eso, bueno, empiezo refiriéndome al título, el cuento latinoamericano en el siglo XX. Ustedes se pueden preguntar, bueno, pero esto de qué hablará del cuento latinoamericano en el siglo XX, pero ¿de qué cosa? Bueno, les cuento que el libro es una recopilación de estudios, de análisis literarios, de comentarios de textos, de diferentes cuentos latinoamericanos que se publicaron en el siglo XX, de los que yo considero los mejores relatos del pasado siglo. En ese sentido, en toda selección, en toda antología, podrá haber gente que esté de acuerdo y gente que no, y con todas las injusticias que lleva una selección, ¿no? Pero les voy a explicar un poco también cuál fue la génesis de este libro que voy a presentar hoy. Fue otro libro que se titula El cuento fantástico en el Río de la Plata. Es un libro que yo ya he estado hablando en otras oportunidades, creo que también en la fiesta del libro, yo no recuerdo, años anteriores, que son estudios literarios, análisis de textos, comentarios de 4 cuentistas rioplatenses. Horacio Quiroga, Feliberto Hernández, Jorge Luis Borges y Cortázar. Las características de estos cuentos fantásticos, que ahora las vamos a ver cuando empiece a comentarlo, bueno, que son relatos breves, ficciones que transcurren en una atmósfera verosímil, realista, pero donde en determinado momento irrumpe en la ficción un hecho que no puede ser explicado desde un punto de vista racional, no quiebra la verosimilitud de las cosas. Ese es el cuento fantástico que se dio en el Río de la Plata y que lo voy a explicar ahora cuando hable de los cuentos específicamente. Entonces, después de escribir este libro, El cuento fantástico en el Río de la Plata, dije, ¿por qué detenerme únicamente en el Río de la Plata? Vamos a seguir estudiando cuentos fantásticos, pero no solo del Río de la Plata, sino de los distintos países de América Latina. Después de los ríos platenses pasé a Juan José Arriola, el que ustedes ven aquí, el mexicano. Ven que la portada del libro quiere ser el mapa de América Latina, de alguna manera, América del Sur, con las cabezas, las caras, los rostros de los autores más o menos en el lugar de donde son, ¿no? No es muy puntual, pero traté, México sí, como que está un poco separado, lo pudimos poner ahí a Arriola. De Arriola estudié el cuento titulado El guardagujas, que aparece en su libro Confabulario. Un cuento bellísimo, ahora haré referencia a él. Pero después yo me di cuenta que si ponía la mira únicamente en estudiar cuentos de características fantásticas, sería como bajar un poco la mira, porque eso fue un subgénero del cuento que se dio más que nada en América, en el Río de la Plata. En Argentina, en Uruguay, se dio por supuesto en otros países también, pero con menos intensidad. Incluso en una oportunidad a Julio Cortázar le preguntaron por qué se daba ese tipo de ficción en el Río de la Plata, y él dijo que posiblemente porque nuestra realidad circundante es mucho más pobre de los países que están más al norte en el mapa. Entonces, seguramente el autor tiene que buscar en la ficción otras alternativas que no la tienen una exuberancia circundante. Puede ser, es una posibilidad, pero también está la posibilidad de las influencias que vinieron, sobre todo, de autores europeos. Entonces dije, no voy a seguir estudiando cuentos fantásticos, porque los cuentos del Río de la Plata yo los considero uno de los mejores cuentos, esos 4 elegidos, esos 4 autores elegidos que aparecen en el cuento fantástico del Río de la Plata, yo los considero como uno de los grandes cuentistas, los grandes cuentos estudiados en América Latina. Entonces, ¿por qué voy a elegir un brasilero? ¿Por qué voy a elegir un chileno? ¿Por qué voy a elegir un peruano que haga un cuento fantástico? No. Voy a elegir algún autor significativo y algún cuento significativo de los distintos países de América Latina, no importa ya si son cuentos fantásticos o no. Es más, si yo ponía el énfasis solamente en lo fantástico, sería bajar la mira, porque, por ejemplo, países como Paraguay,
como Bolivia, que tiene una literatura riquísima en torno a la guerra del Chaco, como Colombia, que tiene una literatura riquísima con lo que tiene que ver con el realismo mágico y otras corrientes dentro de la cuantística. ¿Por qué reducirlo al control? Entonces después de eso dije, bueno, ya tenía los 4 escritores rioplatenses, le sumaba Arriola y empecé desde Brasil para arriba. Brasil elegí a Clarice Lispector, que es la única mujer que aparece en el libro. Bueno, dicho esto, voy a empezar a comentar cuáles son los cuentos que elegí y de qué se tratan más o menos los cuentos, las temáticas, porque esta charla lo que quiere ser, más allá de que ustedes compren el libro o quieran conseguir el libro, quiere ser un incentivo para que ustedes puedan leer los cuentos, porque cada uno de los cuentos que yo voy a referir aquí, que voy a analizar, que voy a comentar muy por encima, porque el tiempo es limitado, lo pueden encontrar fácilmente en internet a todos. Voy a compartir la pantalla. Entonces, bueno, entonces esperemos que abra. Ya le di a abrir, pero no ha abierto. Bien, ahí abrió. Esta es la portada, perdón, la portada del cuento Fantástico en el Río de la Plata, un poco de lo que hablé recién. Esta es la portada del cuento latinoamericano en el siglo XX. Son 16 artículos literarios sobre 13 autores. 16 porque de Feliberto Hernández hay 2 artículos y de Clarice Lispector también hay 2 artículos. Me interesó sobre todo de Clarice Lispector estudiar su vida y de Feliberto Hernández también estudiar su obra, porque de alguna manera es uno de los escritores que aparecen como más soterrados en la literatura latinoamericana, de los nombres que aparecen ahí en el libro, y yo considero que es un gran escritor que tendríamos que reivindicar. Empecemos por el primero. Ustedes verán que a izquierda y derecha tienen las portadas de los 2 libros. ¿Por qué? Porque el texto que voy a comentar en primer lugar aparece tanto en el cuento fantástico de Río de la Plata como en el cuento latinoamericano del siglo XX. De manera que esta presentación a su vez es una doble presentación, porque estoy hablando no solo del cuento latinoamericano en el siglo XX, sino del cuento fantástico de Río de la Plata, un libro anterior. Bueno, el primer texto que quiero referir, que aparece, el análisis literario en ambos libros, es de Horacio Quiroga y el texto se titula El almohadón de plumas. Me parece un texto fundamental dentro de la literatura latinoamericana porque es uno de los puntos, es un texto que es el puntapié inicial de lo que luego fue la literatura de corte fantástico. Les voy a explicar ahora por qué es eso. El texto aparece publicado por primera vez en 1905 en la prensa argentina, y en el año 1917 Horacio Quiroga lo publica en un libro titulado Cuentos de amor, de locura y de muerte. Hay una anécdota un tanto significativa en lo que respecta al título de ese libro, Cuentos de amor, de locura y de muerte, porque Quiroga lo tituló así, Cuentos de amor, de locura y de muerte, y en la imprenta, en la editorial, le pusieron Cuentos de amor, coma, de locura y de muerte. Esa coma después de amor es muy significativa. Nosotros tenderíamos a ponerle esa coma, ¿no? Quedaría como sintácticamente más estructurado. Hay una pausa, Cuentos de amor, de locura y de muerte. Resulta que cuando se lo entregan a Quiroga ese título, él le dice que no está de acuerdo, que él lo llamó Cuentos de amor, coma, de locura y de muerte, sino que lo tituló Cuentos de amor, de locura y de muerte sin coma. Entonces uno se pregunta cuál es la diferencia en decir cuentos de amor, coma, de locura y de muerte, o cuentos de amor, de locura y de muerte. La diferencia es fundamental y está en que si nosotros diríamos, es un cuento que es un libro que es una recopilación de textos. Si nosotros le llamamos cuentos de amor, coma, de locura y de muerte, quiere decir que en esa recopilación vamos a encontrar cuentos que son de amor, cuentos de locura y cuentos de muerte. Ahora, si nosotros decimos cuentos de amor, de locura y de muerte, quiere decir que esos 3 ingredientes, el amor, la locura y la muerte, están presentes en cada uno de los relatos que aparecen en el
en el libro de Cuentos de Amor y Locura y Muerte. Esto es muy significativo porque a veces no reparamos en la parte sintáctica, las comas y los puntos, y suelen ser muy significativos. De este libro hay muchos cuentos importantes, no tiene desperdicio, es uno de los cuentos, de los pilares de la narrativa latinoamericana, de la narrativa breve latinoamericana, pero diría que los más significativos, los más conocidos, los que han tenido más éxito, por decirlo de alguna forma, son El almohadón de pluma, La gallina degollada y A la deriva. Voy a centrarme en El almohadón de pluma, que fue el texto que comenté. Cuenta la historia de Alicia y Jordán, un matrimonio que se casa y se va a vivir a una casa, ¿cómo decirla?, solitaria, muy vacía, una casa de características lujosas, con pisos de mármol, con estatuas, en fin, una casa es una muestra que la casa es de alguien de una posición económica acomodada. Pero resulta que Jordan sale a trabajar y la descuida Alicia, y esta muchacha joven eh, pasa a sentirse muy mal sola en esa casa. Lo que hace Quiroga en principio es presentar a los personajes, ¿no? Y yo no voy a entrar aquí a detallar mucho el cuento porque si no nos quitaría tiempo de los otros. Pero sí él destaca rasgos grafopésicos y rasgos etopésicos de ambos. Los grafopésicos son los que tienen que ver con la fisonomía, por ejemplo, del personaje. Si es gordo, si es flaco, si es alto, si es bajo. Y los etopésicos son los que tienen que ver con el carácter, con la personalidad de los personajes. Y se dice que Jordán era alto, un rasgo grafopésico, y que era frío, que era poco comunicativo. Y de Alicia dice que era rubia, que era angelical, pero que era muy tímida. Entonces el carácter duro del marido la intimidaba a ella, que había soñado que el día de mañana, cuando se casara, la vida le iba a sonreír. Y se da cuenta que el casamiento no era tal como ella lo pensó, pero había una falta de comunicación entre ellos. Ella sí amaba profundamente al marido, él también la amaba, pero no, ninguno de los dos lo daba a conocer, él porque era muy frío y ella porque se intimidaba. Entonces tenemos ahí una relación que está marcada no por la falta de amor, sino por la incomunicación. A eso le tenemos que sumar la soledad en que vive Alicia en esa casa muy lujosa, pero completamente vacía, sin perros, sin plantas, sin nada. Eso parece más que nada un hospital, parece un museo, pero no parece un hogar. La cosa es que en determinado momento Alicia cae en cama, cae enferma y no se sabe qué es lo que tiene. Se dice que tiene una gripa, pero los médicos vienen, la examinan y no encuentran la razón de por qué está enferma. La cuestión es que la mandan a hacer cama, a hacer quietud, que se quede tranquila. O sea, cimentado en el espíritu científico del médico, dice, bueno, no sé qué es lo que tiene, pero cuídese, porque algo tiene, usted anda mal y la manda a la cama. Resulta que Alicia ya, una vez que cae a la cama, no se puede parar más, empeora, 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 hasta que finalmente Alicia se muere. Cuando se muere, entra una mucama y al levantarla, el almohadón, el almohadón donde ella apoyaba su cabeza, se aterra de ver el peso que este tenía. Lo llama a Jordan y dice, mire, este almohadón pesa muchísimo, y incluso hay como manchas de sangre. Entonces le dice Jordan, córtelo, cortan el almohadón, y de ahí, de adentro del almohadón, entre las plumas, se encuentran un animal viscoso, con una gran trompa. Y después, al final, en el último párrafo, Quiroga dice, estos animales diminutos en su medio habitual llegan a adquirir proporciones enormes. No es raro hallarlos en los almohadones de pluma. O sea, en 5 días, en 5 noches, había chupado las sienes de Alicia hasta vaciarla, hasta matarla. Bien, así termina el cuento y así se empiezan a cerrar los cabos que el cuento dejó por el camino, ¿no?
Por ejemplo, el médico al mandarla a la cama lo que hace es agravar la situación, porque al estar en la cama ella está en contacto con el almohadón. Por un momento se dice que tenía anemia, la enfermedad de la sangre, en fin. La historia que hace, lo que hace Quiroga aquí es un final de lo que se denomina de efecto. Quiroga de alguna manera se nutrió de la narrativa de Edgar Allan Poe, uno de sus grandes maestros, y que él lo dice en el Decálogo del Perfecto Cuentista, sigue a tus maestros. Y Edgar Allan Poe fue el inventor de lo que se conoce como, bueno, no sé si el inventor, pero sí el que practicó mucho esos finales que se llaman de efecto, de guardar un as bajo la manga para último momento sorprender al lector con algo inesperado. Primero engañarlo y después sorprenderlo con algo que no estaba pensado. La estructura clásica de las novelas, bueno, muchas novelas negras y de la novela policial o de las películas. Nosotros el que pensamos que es el asesino generalmente no es, pero ¿por qué? Porque nos están engañando, nos están desviando la atención. Cuando pensamos que es una cosa, es otra. Aquí, ¿cuál es el desvío de la atención? Bueno, la enfermedad de Alicia, el carácter del marido y la soledad en esa casa. Nosotros pensamos, ¿por qué se enferma esta mujer? Bueno, está sola todo el día en la casa, no tiene con quién hablar, el marido la trata mal. Bueno, esta mujer está depresiva, es lo que nosotros pensamos. Nada que ver a lo que resultó ser al final. Que era ese almohadón, ese bicho que vivía en el almohadón, ese parásito, ese ácaro que vivía en el almohadón y que le chupó la sangre. ¿Existe la posibilidad de que una pulga o una garrapata, algo chupe la sangre? Claro que sí. Ahora, no existe la posibilidad de que chupe 5, 6, 7 litros de sangre. Eso es una hipérbole, es una exageración. Por eso, al final, él dice, pone ese párrafo que dice, estos animales diminutos en su medio habitual, que parece no formar parte de la ficción, parece una explicación cuasi científica del modo de operar de esos animales. Pero bueno, pero en esta época, por eso digo la importancia de este cuento es el que abre el pasaje al cuento fantástico en el Río de la Plata. Si un cuentista puramente fantástico no escribe ese final diciendo cómo opera, no, lo deja ahí y que el lector interprete. Seguimos. Vamos a pasar a Felisberto Hernández, otro escritor uruguayo, que voy a hablar de un cuento que se titula Muebles el Canario, que aparece publicado en un libro titulado Nadie encendía las lámparas del año 1947. Y sigo un poquito con lo fantástico para explicar alguna cosa. Nosotros leemos un cuento de características fantásticas, nos pueden parecer inverosímiles las cosas, pueden parecer mentiras, nos pueden parecer cosas descabelladas, pero no tenemos otra alternativa que aceptar lo que nos está diciendo el relato como la única verdad, porque es esa la verdad. Aquí en este cuento de Felisberto Hernández titulado Mueres el Canario también pasa algo muy, muy significativo. Cuenta la historia de un hombre, de un pianista. Casi todos los cuentos de Felisberto Hernández, el personaje es un pianista. Están escritos la mayor parte de ellos en primera persona, porque él era pianista en su... Feliberto Hernández, autor, no lo confundamos con el narrador, pero de todas formas, lo que hace Feliberto Hernández es lo que se conoce como autoficción. Toma su vida y la ficcionaliza. Él era pianista, él era un pianista itinerante, que iba por ciudades de Uruguay, de Argentina, tocando el piano en distintos teatros y quedándose en diferentes hoteles. Bueno, esa temática es la que se encuentra en sus cuentos, ¿no? Casi nunca el personaje se queda en una casa, vive en hoteles, anda tocando el piano y bueno. Esta cuenta la historia de este pianista que volvía a su casa después de una semana de vacaciones y en el tranvía, pensemos aquí en un bus, en un Transmilenio, una buseta, en fin, en un tranvía, de pronto entra alguien, como si entrara un vendedor, alguien, y empieza a inyectar a las personas, empieza a inyectar a las personas. Una cosa de locos. Hoy, con esto del coronavirus y de las que todos tenemos que vacunarlo, de alguna manera no nos sorprendería tanto, pero imaginemos esa situación, que uno va en un bus y entra alguien a inyectar, uno se sorprendería de la situación. Más sorpresa tiene el personaje protagonista cuando ve que todo el mundo está de acuerdo. Dice, bueno, inyécteme a mí, todos con ansias de ser inyectados. Entonces, él no se anima a preguntar, en un momento dice, disculpe, le pasan alcohol ahí, pumba, lo inyectan. Él no se anima a preguntar qué es eso que le inyectaron. Dice, bueno, me enteraré por los diarios, a ver qué es lo que pasa con esto, por los periódicos.
porque si todo el mundo está de acuerdo que lo inyecten, no sé, no creo que sea una droga porque no van a inyectar drogas. Resulta que vuelve al hotel, como dije, que siempre se quedaba en el hotel. Cuando se acuesta, empieza a escuchar adentro de su cabeza una transmisión que decía, palabras más, palabras menos, buenas noches, usted está escuchando emisora del Canario, para las personas sensibilizadas le pasamos a dar la oferta de los muebles de esta semana. Muebles El Canario, que era una mueblería, un lugar donde vendían muebles, que la propaganda que hacía la hacía en forma de inyecciones. Inyectaba a la gente, después cuando la gente estaba sola en su casa, empezaba a escuchar una transmisión adentro de su cabeza. Algo completamente invasivo. Resulta que este tipo se estaba enloqueciendo y hay un montón de cosas que pasan en la narración que hace el personaje tratando de dejar de escuchar esa transmisión que lo estaba enloqueciendo. Se tapa con una cobija, se agarra de los barrotes de la cama que eran de metal, pero al agarrarse del metal la radio lo escucha más clara, sale a la calle a ver si con los ruidos de la calle logra evitar ese sonido de adentro de su cabeza, hasta que toma otro tranvía y ve como otro hombre está inyectando a unos niños. Entonces le pregunta, ¿qué es esto? Que a mí me están inyectando, yo escucho una transmisión. El tipo le dice, pero no le gusta la transmisión, no, de ninguna manera, yo no quiero escuchar esto. Ah, bueno, pero ya salió en todos los diarios, le dice, si a usted no le gusta la transmisión de emisora El Canario, puede comprar las tabletas El Canario, que se toma uno y ya deja de escuchar la transmisión. O sea, el cuento es muy moderno para la época, dijimos que era de 1947, hace más de 70 años. Y es una gran crítica, ¿no? A los medios de comunicación al servicio de la publicidad, la invasión de los medios de comunicación al servicio de la publicidad. Tanta invasión es, en este caso, que te lo ponen por jeringa. Y la empresa todopoderosa del Canario te mete la enfermedad y después si te querés curar, eso también te venden el remedio. No hay forma de escapar de eso. Hoy podríamos establecer paralelismo con cosas que pasan en la... A ver si no tienen que ver con la... Perdón, si no tiene que ver con ustedes, no. Con cosas que pasan en la realidad circundante, con muchísimas. Pero para la época es un texto muy moderno, incluso hasta la parte de la corrupción, porque el tipo este que estaba inyectando dice, bueno, mirá, dice, ¿querés tomarte la tableta de canario? Porque yo tengo otra solución, que si vos me das 2 pesos, yo te digo cómo es y no tenés que tomarla. Resulta que era que si vos te dabas un baño de pie con agua caliente, ya no escuchaban más la transmisión, este tipo le paga ahí para, para evitar comprar las tabletas del canario. Es un cuento de características fantásticas, pero este sí es un cuento fantástico puramente. La brecha que abrió Quiroga con el algodón de pluma es aprovechada aquí, con todas las letras, por Felisberto Hernández. El tercer cuento de Jorge Luis Borges se llama El Aleph, que aparece en el libro, no, sí, el Aleph. Vamos con el Aleph primero porque iba a hablar de otro. En primer lugar se publicó en el año 1945 en la revista Sur y después en el libro homónimo, en el libro que se llama El Aleph, en el año 1949, y habla, el tema fundamental es el enfrentamiento del hombre a la multiplicidad del universo. Un tema fantástico, un tema borgiano por excelencia, cuenta la historia de Borges, el personaje se llama Borges, como el autor, como lo que hizo Dante Alighieri, que el personaje se llamaba Dante, el personaje de la Divina Comedia. Este Borges tenía como amiga a Beatriz Viterbo, pero resulta que Beatriz Viterbo muere. ¿Qué es lo que pasa? Que él tiene una relación como, no solamente con Beatriz, sino con la familia. Nunca queda bien en claro si él tenía una relación amorosa, una relación de amistad con Beatriz Viterbo, pero como todas las relaciones, no solo tiene la relación con la persona, con la pareja, sino con el entorno, con la familia. Entonces, después que muere Beatriz Viterbo, él sigue frecuentando la casa de Beatriz donde vivía el papá de Beatriz y su primo, Carlos Argentino Daleri, que era un poeta, bueno, que él aprovecha para criticar a cierta poesía de la época. Resulta, voy a hacerlo breve porque ya me estoy gastando mucho tiempo y tengo que hablar de muchos libros, ya van la mitad de la charla.
En un momento, Daneri lo llama por teléfono a Borges y Borges no sabe si atenderlo, no, porque piensa que Daneri le va a pedir que le escriba un prólogo al libro y eso ya sería como un compromiso, pero al final decide atenderlo y resulta que este Daneri está muy preocupado porque dice que la casa donde vivieron siempre, donde vivía Beatriz, la estaban por tumbar, ¿no? Los de Sunino y Zungri, creo que no recuerdo bien, es una cafetería que había en la esquina, y van a comprar la casa, y van a tumbar, y no pueden tumbar esta casa, dice él, porque yo aquí tengo que terminar una novela que estoy escribiendo, y aquí está el Aleph. Entonces, si la tumba yo, entonces Borges le dice, ¿qué es el Aleph? Bueno, resulta que le explica más o menos qué es lo que es un punto donde convergen todos los puntos, que está en el sótano, que Borges, frente a esa explicación que no sabe bien qué es se me da cuenta lo que es la ley, va hasta la casa de Carlos Argentino Daneri y ahí lo hace bajar a un sótano, lo hace bajar 9 escalones, le dice que cuente 9 escalones para arriba, que mire ese punto, demás. Borges baja con cierto temor, con cierta incertidumbre, hasta que en un punto empieza a ver el pasado, el presente, el futuro, distintos lugares, distintos acontecimientos, todo convergiendo en una sola vez. Y aquello que se transforma en una descripción de lo que ve y en una descripción completamente caótica. No sigue la linealidad del lenguaje, aunque Borges no tiene otra forma que recurrir al lenguaje para decirlo. Entonces, ahí entra en ese caos, de alguna manera lo podemos vincular a aquello de la linealidad de lo que decía Borges, lo que decía Becker cuando le pedía a la poesía que fuera suspiros y risas, colores y notas, porque de alguna manera las sensaciones son polifacéticas, multifacéticas, ¿no? Yo estoy aquí hablando así en la pantalla, estoy sintiendo el ruido del ventilador, a su vez estoy sintiendo el fresco del ventilador, puedo escuchar a alguien que pasa por la calle de aquí en mi casa, pero si yo quiero explicar todo eso, lo tengo que explicar con el lenguaje, y estas cosas que me están pasando son todas al mismo tiempo, yo no las puedo explicar todas al mismo tiempo. Entonces, todas esas cosas que pasan al mismo tiempo, la de Borges no tiene otro recurso que recurrir a aquello que decía Saussure de la linealidad del lenguaje y recurrir al pobre y mezquino idioma, como decía Beck. Bueno, es un cuento maravilloso, tiene muchas lecturas, por supuesto que yo la voy a obviar aquí, pero lo que quiere ser esta charla es una recomendación de lecturas. Pasamos a continuidad de los parques, que aparece en un libro titulado Final del Juego, de 1964, y habla de la continuidad que se establece entre dos mundos de ficción. Todos estos son relatos de características fantásticas, pero bien distintos unos del otro. Aquí, ¿qué es lo que se cuenta? Se cuenta la historia de un personaje lector que en ningún momento se le pone nombre y tampoco hay rasgos grafopésicos y etopésicos, lo que dije al principio en el de Quiroga, no sabemos si es gordo, si es flaco, si es alto, si es bajo. ¿Por qué? Porque el detenerse en esos rasgos por parte del escritor es posible, es factible siempre y cuando eso entre al servicio de la narración. Y como acá lo que importa de ese lector es su funcionalidad, que funcione como un personaje lector, poco importa si es moreno, si es mono, si es alto, si es bajo, no importa, importa que lea. Entonces, lo que sí importa es que él tenía una situación económica un tanto holgada, porque dice que después de regresar a la finca, habla con su mayordomo, una cuestión de parcerías, y se pone a leer los últimos capítulos de su novela en el parque que daba hacia los robles. O sea, se habla de un mayordomo, se habla de fincas, bueno, se habla de cuestiones de parcería, bueno, seguramente el tipo tiene una posición económica holgada, pero esa posición económica holgada la pone Cortázar como para, de alguna manera, mostrar de que el tipo, cuando se va a poner a leer, no va a tener nada que lo moleste. Cortázar necesita aislarlo continuamente, profundamente de las molestias circundantes. Entonces se pone, dice, no, que nadie me moleste, me voy a poner a leer los últimos capítulos de la novela frente al Parque de los Robles. Cierra la puerta
para que nadie lo moleste, y se sienta en un sillón de terciopelo verde a leer los últimos capítulos de novela después de cerciorarse que tiene los cigarrillos ahí, cosa de no pararse y meterse a leer los capítulos de la novela. Tanto se aísla del mundo circundante que dice palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Y ahí se nos empieza a contar qué es lo que está leyendo en la novela. En la novela que está leyendo, la novela que está leyendo se trata de un encuentro de una pareja que se encuentran de forma furtiva, de forma escondida, en un bosque, y son amantes, pero esta vez no se encuentran para lo que se encuentran los amantes cuando se encuentran escondidas, sino que se encuentran para planificar un crimen. Para planificar un crimen que les daría la libertad. Bueno, después de planificar ese crimen, después de decir por dónde se iba él, por dónde se iba ella, el personaje, el hombre de la novela, se va escondiendo detrás de unos árboles, atrás de unos robles, hasta que ve una casa. Entra a la casa y dice la narración: los perros no tenían que ladrar y no ladraron, el mayordomo no tenía que estar y no estaba. Una habitación, otra habitación, hasta que al final abre una puerta y encuentra un hombre leyendo una novela sentado en un sillón de terciopelo verde. ¿Qué es lo que sucede ahí? De que el personaje lector primario, el que vino a la finca y que dijo al mayordomo que nadie lo molestara, que era el que estaba leyendo la novela en el sillón de terciopelo verde, pasa a ser víctima de los personajes de la ficción que estaba leyendo. Eso es imposible, los planos de la ficción ahí se mezclan, pero la genialidad de Cortázar, ustedes lean ese cuento, van a ver que los entremezcla de una forma tal, por cuestiones de horario, de clima, que no sabemos cuándo estamos en una ficción y cuándo estamos en la otra. Claro, no lo mata, dice, o no lo mata en el libro, dice, un sillón de terciopelo verde, un hombre diciendo la novela, y nosotros nos tenemos que imaginar qué es lo que pasa. Después tenemos que preguntarnos por qué no lo mata, y no lo mata seguramente porque no lo puede matar. ¿Por qué? Porque el personaje de la novela existe en tanto el otro lo esté leyendo. El personaje de la novela de papel no existe, cierra la novela y se terminó. Entonces hay un juego maravilloso con lo fantástico por parte de Cortázar, una de las narraciones breves magníficas, realmente. Bueno, ahora sí voy a empezar a ir más rápido y nombrar a Juan José Arriola. Este es el primero que no está en el cuento Fantástico del Río de la Plata. Es un cuento que se titula El guardaújas, que aparece en el libro confabulario de 1952, cuyo tema central es la crítica del sistema ferroviario mexicano de la década de 50, a la deshumanización de un mundo mercantilista. Cuenta la historia de un guardaújas, un viajero y un guardaújas. Un viajero que llega a una estación de tren que quiere ir a T, encuentra un viejo de vago aspecto ferrocarrilero, un guardaújas, un tipo que trabaja en la vía ferroviaria, y le pregunta: bueno, yo quiero ir a T, quiero saber si ya salió el tren con rumbo a T, y resulta que el viejo guardaújas empieza a enredarlo, lo que nosotros conocemos como enredar. Dice: pero usted sacó el boleto porque mire que los que salen a T no han salido, pero sí salieron los que salen a M, pero quizá usted puede. Entonces el tipo no sabe al final si salió o no salió, y el viejo guardaújas empieza a hacer una historia fantástica de trenes que salen pero que nunca llegan, de trenes que descarrilan pero que al final cuando descarrilan la gente arma los pueblos ahí y se quedan a vivir, y hay pueblos que han tenido como orígenes trenes que descarrilaron. Se habla de la desigualdad social incluso dentro de los trenes, de los que viajan en primera, de los que viajan en segunda, de las cosas que hace la empresa de alguna manera para tener sumiso a los pasajeros, un montón de cosas, hasta que finalmente cuando viene el tren a T, él ya no quiere ir a T, sino que quiere ir a X. Es un cuento realmente maravilloso, es bastante largo, bastante difícil de explicar, no tanto como los anteriores, pero riquísimo de leer. Tiene mucho de kafkiano.
A Arriola le gustaba mucho Kafka, y ya eso de tomar las iniciales, de tomar aquello como interminable, como, esa lucha con la burocracia, eso es todo kafkiano y eso lo usaba indudablemente Arriola a su servicio. Juan José Arriola, el guardaújas, es el cuento del mexicano. Pasemos entonces a Brasil, a un cuento titulado Felicidad Clandestina, que aparece en el libro también titulado Felicidad Clandestina 1971, de esta escritora Clarice Lispector. Bueno, el cuento cuenta el maltrato, la maldad, el maltrato, lo que hoy se le diría el bullying, ¿no? Cuenta la historia de una niña que puede ser un alter ego de Clarice Lispector cuando llegó a Recife. Ella es ucraniana, de origen ucraniano, pero vivió en Brasil desde muy pequeña, ¿no? Y es un símbolo de la cultura brasileña, aunque ella no nació en Brasil. Parece que había una niña en la clase que la describe como muy fea, como gorda, con un pecho enorme, con el pelo muy feo, que chupaba caramelos, o sea, una descripción muy violenta, si se quiere, hacia la niña, y ellas, que se consideraban más lindas junto con las otras amigas, se consideraban más lindas que esta niña. Esta niña se sabía más fea, se sabía en inferioridad estética frente a las otras, y eso le daba como un rencor, pero tenía un arma a su favor, y era que era hija de un librero, el papá tenía una librería y por ende tenía muchos libros. Y estas niñas, las bonitas, querían leer algunos libros de lo que tenía la gorda. Ustedes se estarán preguntando, pero qué raro que las niñas quisieran leer libros. Bueno, hay niñas que leen libros o que leían libros. Entonces, esta niña tenía sobre todo un libro que quería leer las otras, que era la historia de Naricita, de Monteiro Lobato, que es un libro fundamental de, de literatura infantil brasilera. Entonces, un día la gorda le dice a la niña protagonista, a este alter ego de Clarice Lispector, que vaya a la casa que le va a prestar ese libro. Entonces, la niña va y la gorda le sale con un cuento. Digo la gorda no peyorativamente, así se la nombra en el cuento, ¿no? Y la gorda le sale con un cuento de que no, de que lo pedía prestado, que al otro día la hace ir al otro día, la hace ir a la otra semana. Como por 15 días seguidos la hizo ir, y siempre con un cuento, lo que ahí en el relato le llama la tortura china, y nunca le largaba el libro, nunca le prestaba el libro. Esa era la forma de vengarse que tenía por las burlas que hacían las otras de ella. Hasta que un día la mamá de la gorda ve que esta niña a cada rato venía y le dice, pero ¿qué pasa con ella? ¿A qué viene? ¿Qué necesita? Entonces la niña dice, no, yo vengo por un libro que ella me iba a prestar. ¿Qué libro? Bueno, las historias de Naricita. Dice, pero si ese libro siempre estuvo acá, ese libro nunca salió de la casa. La gorda quedó en evidencia. Entonces la mamá agarró el libro y se lo dio a la protagonista, esta niña bonita, y le dice, llévese este libro y léalo, llévelo todo el tiempo que quiera, no tengo apuro, léalo tranquilo. Y bueno, y después hay otra historia al final, que es cuando esta niña llega con el libro y empieza a disfrutar del libro como objeto, no tanto como literatura como tal, podría disfrutar de la literatura, pero también del objeto. A los que nos gustan los libros, también nos gusta tener los libros, aunque muchos no los hayamos leído. Entonces ella dice que hay como un paso también de la niñez a la adolescencia. También hay mucha simbología en los cuentos del inspector, que dice que ella se acostaba en la hamaca con el libro y dice que ya no se sentía una niña con un libro, sino que al amacarse se sentía como una mujer con su amante. Bueno, pasemos entonces ahora a Perú y hablemos de un cuento que se llama Día Domingo. Aparte de la literatura fantástica que vimos en los primeros cuentos que referí, ahora estamos refiriendo cuentos que también fue muy importante dentro de la literatura latinoamericana del siglo pasado, que tienen como protagonistas jóvenes. Los vemos en el Clarice Lispector, lo vamos a ver ahora en este de Mario Vargas Llosa, y finalmente lo vamos a ver no sé si me da tiempo para todo, pero seguiré, en el cuento de Francisco Maciani titulado Un regalo para Julia. Pero centrémonos en Día Domingo,
que aparece en un librito de cuentos 1959 de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa nosotros lo conocemos como novelista, pero su primer libro fue un libro de cuentos en el año 1959. Este libro titulado Los Jefes, por lo general aparece con una novela breve que se llama Los Cachorros, que podemos encontrar los cachorros y los jefes juntos. Pero bueno, habla del enfrentamiento de Miguel y Rubén por Flora. Bueno, un triángulo amoroso, si se quiere, es una historia de adolescentes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Miguel está enamorado de Flora, una niña muy bonita. Al salir de la iglesia, como sabe por su hermana que la pretende Rubén, otro amigo del parche, digamos, le quiere ganar de mano y a la salida de la iglesia le invita a ir al cine. Pero resulta que Miguel sabía que ella posiblemente le dijera que no porque tenía concertada una cita con Rubén. Rubén se lo describe como más bonito que Miguel, como el agraciado, digamos, del colegio, y el deportista y demás. Entonces Flora no le dice que no, le dice que no puede por una cosa o por otra, pero no le dice que era porque tenía una cita con Rubén. La historia es que como Miguel sabe que Rubén tiene una cita con Flora en la tarde, va a hacer lo posible para retenerlo de alguna manera que falle la cita. Él sabía que todo ese grupo de amigos se juntaban en un lugar que se llaman, ese grupo de amigos, ese grupo que se hacía llamar los pajarracos, se juntaban en un lugar a tomar cerveza. Entonces llega hasta ahí y se pone a tomar cerveza, hasta que en un momento Miguel desafía a Rubén a ver quién toma más cerveza, con tal de retenerlo, con tal de que no cumpla la cita con Flora. Pero está, ese mundo adolescente, es el mundo del qué dirán, ese mundo de la presión de los amigos, hace que Rubén no pueda decir que no y acepte el desafío. Miguel se emborracha, va al baño, vomita, sigue tomando cerveza, pero la historia es que logra su objetivo, lo retiene ahí en el bar hasta que están, hasta la noche, borrachos. Cuando están en la noche borrachos, Miguel, que era el agraciado, que era el lindo, pero que a su vez era el deportista, le dice, bueno, yo te acepté el desafío de la cerveza, ahora te desafío a ir a nadar hasta la reventazón, en el río hasta la reventazón. Entonces lo mismo, Miguel no podía decirle que no, más allá de lo que había pasado. Entonces aceptan aquello que era un peligro. Estaban en invierno, era de noche, estos tipos estaban alcoholizados e iban a ir a nadar hasta la reventazón. Yo no sé específicamente qué es la reventazón, pero supongo que es un lado donde choca la sol, es un lugar peligroso. Bueno, resulta que van a nadar ahí y en un momento Rubén, el deportista, se acalambra y se está ahogando y Miguel lo va a salvar. Y en un momento le dice a Miguel, no cuentes nada, porque los otros habían quedado a la orilla y no lo veían, no cuentes nada a los otros amigos, que tú me salvaste y yo te dejo el camino libre para que tú avances, conquistes a Flora. Y llegan a ese arreglo y bueno, y así termina el cuento. Cuento de adolescente, pero es un cuento que juega muy bien con la psicología de una edad conflictiva. Es un cuento muy machista también, si se quiere, porque Flora se iba a ir definitiva con el que ella quisiera, no con el, no, eso no es que la jugamos en una carrera, pero yo lo que hago aquí es transmitir el cuento, no juzgo moralmente ni socialmente las cosas que están bien o que están mal. Así fue como transcurre el cuento, pero es un muy buen cuento. Lo mismo que el de Francisco Maciani, venezolano, que se titula Un regalo para Julia y aparece en el libro Las primeras horas de la noche del año 1970. También una historia amorosa, un triángulo amoroso entre Juan, Julia y Carlos, y voy bien rápido, así me da el tiempo para terminar. Bueno, lo voy a pasar por arriba para centrarme en dos que me interesan más. Carlos estaba enamorado de Julia, pero Julia tenía mucho dinero, no le hacía falta nada, pero tenía que regalarle algo y no sabía qué regalarle. En determinado momento pasa por una veterinaria, ve unos pollitos y dice, bueno, pero si le regalo un pollo, va a ser un regalo muy particular, ella lo va a ver y se va a acordar de mí. Bueno, en definitiva,
quedaron de encontrarse a las 3 de la tarde en una fuente de soda, como le llaman los venezolanos, y ahí va Carlos con ese pollo que en una caja, y los meseros se dan cuenta de que estaba. Entonces empiezan como a reír. Resulta que después llega Julia y a este Carlos a este Juan, perdón, Carlos se llamaba el otro en cuestión, que no entraré en detalle porque no me da el tiempo, se apena, se arrepiente, entonces agarra ese pollo y se lo esconde adentro de la chaqueta. Entonces Flora no se da cuenta y entonces todo el proceso psicológico del personaje mientras está hablando con Julia, para que ella no se dé cuenta que tiene un pollo aquí, le aprieta el pico y demás, hasta que después lo termina matando. Es un gran cuento, lástima que no lo puedo desarrollar con tiempo. De Augusto Rodabastos, La excavación. Augusto Rodabastos, el Cervantes paraguayo, publicó el libro, este texto en el año 1953, en un libro que tiene un título bellísimo, que se llama El trueno entre las hojas, y que tiene como telón de fondo la guerra del Chaco. Ustedes saben que entre el 33 y el 32 y el 35, Bolivia y Paraguay se enfrentaron a la guerra del Chaco. Entonces, ¿qué elegí? Un cuento del lado paraguayo que se llama La excavación, que cuenta la historia de Perucho Rodi, un ingeniero que está preso, pero hace túneles, y había peleado la guerra del Chaco, había sorprendido a los bolivianos por la retaguardia, después de un túnel había matado a no sé cuántos bolivianos, y ahora está preso en una cárcel paraguaya, hacinado con otros compañeros paraguayos. Está haciendo un túnel. Al principio, cuando empieza el relato, él está en medio del túnel y hay un desprendimiento de tierra. Él sigue excavando un poco, pero después hay otro segundo desprendimiento de tierra y él queda inmovilizado de la cintura para abajo. Nosotros como lectores ya sabemos que el tipo va a morir ahí, y él también lo sabe, porque no le da para seguir, pero tampoco para volver a la celda. Entonces, todo el proceso psicológico del personaje mientras se va asfixiando. Es un cuento impactante realmente, duro de leer, pero maravilloso, realmente maravilloso. Discúlpenme que no lo pueda desarrollar porque se termina el tiempo. Del lado paraguayo tenemos a Augusto Céspedes, que escribió un cuento que se titula El Pozo, como la novela de Onetti. En el año 1936 aparece en un libro titulado Sangre de Mestizo. Cuenta la historia de Miguel Navajo, un soldado paraguayo. Ustedes saben que la zona del Chaco es una zona árida, no hay agua. Entonces, el que tuviera pozos de agua en esa zona era mejor que tener armamento, porque la gente se moría de sed. Entonces los bolivianos en un momento encuentran un pozo, un buraco le llaman, y empiezan a excavar, a ver si tienen agua. No hay agua, el general dice que sigan excavando, que sigan excavando, que sigan excavando. Tanto es así que la lucha para estos bolivianos, en lugar de estar en las trincheras, está ahí en el pozo, pasan a estar presos metidos en el pozo, cavando, 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 hasta encontrar el agua. El agua no aparece. En determinado momento los paraguayos se enteran que los bolivianos tienen un pozo. Lo que no saben es que el pozo no tiene agua. Entonces, llevan adelante una invasión al territorio boliviano para quedarse con ese pozo. Resulta que los bolivianos le han metido tanto a ese pozo que defienden ese pozo como si tuviera agua. Entonces hay una masacre, hay 14 muertos que después, ¿qué hacen con esos 14 muertos? Los tiran para el pozo. El cuento es como una gran metáfora de la inutilidad de esa guerra, una guerra que se dio por intereses foráneos, por intereses extranjeros, de dos pueblos hermanos que se mataron entre ellos por algo inútil, estéril, como ese pozo. Lamento no hablar más detenidamente de estos dos cuentos y del trasfondo, ese trasfondo bélico, ese trasfondo de la guerra del Chaco, que tan rico ha sido para esos dos países, Bolivia y Paraguay. Sensini, muy rápidamente, es un cuento de Roberto Bolaño, que, bueno, aparece en el año 1997, su libro Llamadas Telefónicas, cuenta la historia de Arturo Belano y Sensini, dos escritores exiliados en la época de las dictaduras latinoamericanas. Arturo Belano, que sería Roberto Bolaño, de la dictadura chilena, y Sensini, que sería Antonio Di Benedetto, en la realidad, de la dictadura argentina, de la relación entre ellos, una crítica a los concursos literarios y demás, y cómo estos escritores se financiaban su vida mandando a concursos literarios, mandando
a distintos concursos el mismo cuento, pero con distinto nombre, porque decían que él que ni lo leían los cuentos, en fin, hay una relación de amistad. Es un cuento muy autobiográfico o autoficcional, como lo que pasó con Feliberto Hernández, podríamos compararlo con lo que hizo Roberto Bolaños con muchísimas de su obra que tiene un trasfondo real. Un hombre muerto a puntapiés del año 1927 de Pablo Palacio, ecuatoriano. Como han visto, elegí un escritor de cada país. Cuenta también la historia de un... Ya Fernando. termino. Sí. Dime. Que ya vamos cerrando. Vale, si quieres nos presentas Bien. este. Bien. De la agresión contra un hombre que termina siendo, bueno, lo hago rápido, que termina siendo homosexual, y hay como una gran crítica también ahí a la violencia en esa época en Ecuador como una enfermedad. Y finalmente, podemos ya dejar de compartir la pantalla si quieren. Finalmente de Gabriel García Márquez, porque todos conocen la cara de Gabriel García Márquez, no tendríamos por qué mostrarlo. De Gabriel García Márquez, el hijo Un día de esto, que es un cuento que aparece en los funerales de la mamá grande, del año 1962, que es un libro que funciona como un puntapié para lo que después fue 100 años de soledad. Lo que fue, por ejemplo, El Llano en Llamas para Rulfo, para después escribir Pedro Páramo, Gabriel García Márquez para después escribir 100 años de soledad. Y les dejo a ustedes la invitación de que busquen Un día de esto y lo lean, porque ya no me dan tiempo para desarrollar. Muchísimas gracias. No, Fernando, muchísimas gracias a ti. Realmente ha sido una conferencia muy interesante. Muchísimas gracias por darnos ese repaso tan importante a través de Latinoamérica, pero desde los cuentos, desde nuestros escritores. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen con nosotros conectados. Recuerden que pueden tener la programación en www.lafiestadelibrocucuta.org, seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que a las 5 p.m. aquí en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, desde la presencialidad, nosotros tendremos el evento de conmemoración del centenario del natalicio del presidente Virgilio Barco, y a las 8 p.m. tendremos danza, una franja musical en donde disfrutaremos una noche de boleros, de pasillos y bambucos. Así que sigan conectados con nosotros. Ya nos vemos.